Hola a todos, en este video vamos a ver qué son las funciones y para qué nos sirven. Venimos con este ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo que permite reemplazar donde aparece una E, lo reemplaza por un 3 y donde aparece una A, lo reemplaza por un 4, ¿sí? En esta cadena que puse acá y va a dejarlo el nuevo nombre. Bien, vamos a partir con este código de ejemplo. Como pueden ver, el código funciona perfectamente, pero ¿qué pasaría si yo ahora les digo que necesito hacer esto mismo, pero con otra variable? Por ejemplo, yo ahora tengo el apellido. Vamos a poner así. Y necesito hacer exactamente esta misma lógica que tenemos acá. Bueno, lo primero que se nos vendría a la mente es decir, a ver, si necesito exactamente la misma lógica, basado en lo que sabemos hasta el momento, lo más sencillo es simplemente agarrar, copiar y pegar todo el código y donde dice nombre cambiarlo por apellido. ¿Sí? Vamos a hacer ese cambio. A priori vamos a tener que cambiarlo en todos estos lugares. Acá iría apellido y después acá nuevo apellido. Vamos a hacer una prueba. Y hasta acá todo bárbaro. Pero resulta que ahora necesito hacerlo con otro dato más. Se imaginan que esto llega a un punto que no escala más, porque cada vez que yo necesite hacer esta lógica voy a tener que copiar y pegarla. Y eso tiene un efecto muy negativo. Por ejemplo, supónganse que cada vez que aparece una O, ahora necesito hacer que esa O se transforme en un 0. ¿Sí? Yo vendría, incluiría mi código acá. Cada vez que aparezca una O, en lugar de poner un 4 ponemos un 0. Lo probamos. Y esto está perfecto, pero cometí un error. Yo no actualicé todos los lugares donde estaba esta misma lógica. Entonces, resumiendo los problemas que tenemos, estamos repitiendo código, ¿sí? Y encima cada vez que tengamos que hacer un arreglo a esa lógica, nos vamos a tener que acordar de hacerlo en cada lugar donde fue utilizada. Es por eso que existe el concepto de función que nos va a permitir encapsular esta lógica para poder volver a reutilizarla. Bien. Antes que eso, de pasar a ver cómo se definen las funciones, quiero mostrarles una analogía que hay con las funciones de matemática porque es más o menos la misma idea. Supónganse que yo tengo la siguiente ecuación, 2 por x más y, donde los parámetros de esta función son x e y. Cuando hablamos de parámetros nos referimos a lo que recibe la función como entrada, ¿sí? Esto que está acá son entradas. Y lo que tenemos a la salida, que sería resultado, valga la redundancia, es la salida. ¿Bien? Vamos a ponerlo acá. Entonces, la función básicamente lo que hace es transformar la entrada que yo le doy en la salida. Por ejemplo, si yo acá pongo que necesito calcular 4 y 5, ¿sí? En estas funciones 4 y 5 son mis entradas, todos los lugares donde aparece x va a ser reemplazado por un 4, ¿sí? Mientras que todos los lugares donde aparecía la y va a ser reemplazado por un 5. Básicamente es así como funcionan las funciones. Y lo que tenemos que ver acá es una observación muy importante. No es lo mismo poner los parámetros o argumentos de esta función en este orden que ponerlos en esta otra. ¿Por qué? Fíjense y presta atención que lo que más importa en una función cuando la llamamos es el orden en el que pasamos los parámetros. En este caso el primer parámetro, por haberlo puesto en la primera posición, eso está asignando, si se quiere, internamente. Esto ya lo resuelve Python. Cuando yo pongo el 4 acá, ya sabe Python que la variable x tiene que valer 4. Y en el caso del 5, sabe que y tiene que valer 5. ¿Por qué? Porque está determinado por la posición en la que yo lo puse. Por eso fíjense que en la función de abajo, si yo varío el orden, va a variar el resultado. Por eso en este caso las funciones dieron resultados diferentes.
Ahora vamos a ver cómo podemos refactorizar este código para hacer uso de las funciones. Vamos a poner def, el nombre de nuestra función, ¿sí? A nuestra lógica le tenemos que dar un nombre que nos va a permitir reutilizarlo. Y después tenemos que poner los argumentos. Mi consejo para elegir qué argumentos tenemos que poner es, imagínense que le piden el favor a un amigo. Che, necesito que reemplaces todas las vocales por números. Y mi amigo, ¿qué va a decir? Bueno, perfecto, pero para poder hacer eso me tenés que decir cuál es la cadena en la que querés que reemplace eso. Bien, cuando esa pregunta que me hace mi amigo para poder hacerme el favor es lo que yo tengo que poner acá. En este caso vamos a decir cadena, por ejemplo. Y ahora tenemos que poner toda esta lógica, ¿sí? Acá adentro. Vamos a tabular esto para que quede acá adentro. Donde dice nuevo nombre, ahora vamos a poner nueva cadena, ¿sí? Vamos a reemplazar todo esto por nueva cadena. Y algo muy importante es que las funciones al último retornan un valor. Entonces, acá al final vamos a hacer un return de nueva cadena. ¿Cómo hacemos para utilizarla? Muy sencillo. A partir de ahora ya no necesito más todo este código de acá abajo. Lo que vamos a hacer es simplemente hacer un print. Vamos a poner reemplazar caracteres y vamos a poner la variable de nombre. Bien. Fíjense que el resultado que produce es exactamente el mismo, pero ahora que tengo esta función puedo utilizarla en todos los lugares que yo necesite. Por ejemplo, acá puedo agarrar y eliminar todo esto y llamar a mi función acá. Tengan en cuenta que la función puedo utilizarla en cualquier lado. Puedo hacerlo tanto dentro del print como asignarlo a una nueva variable. Ahora bien, lo importante que tienen que entender es lo siguiente. Cuando un programa comienza, lo primero que hace Python es leer las líneas desde arriba hacia abajo. Va a empezar por la línea 1 y cuando vea la definición de la función se va a saltear todo este bloque de código e inmediatamente va a seguir con la línea 15. Bien, va a ver que a la variable nombre le pongo Fernando y en la línea 16 va a encontrarse con reemplazar caracteres. Y Python va a decir, ah, esta función está definida en la línea 1, yo la vi con anterioridad. Y lo que va a hacer es pasarle este contenido que tiene la variable nombre, se lo va a asignar a cadena, ¿sí? Esto lo hace Python automáticamente y está determinado porque, como este es el primer parámetro, la primera variable que aparezca acá va a recibir esa asignación, ¿sí? Esto todo es automático de Python, no hace falta que yo lo ponga. Vamos a hacer toda esta lógica y a lo último en el return vamos a devolver el resultado de esta función. Estas funciones que reciben todo por parámetro y devuelven solamente por el return, las vamos a conocer como funciones puras. Pero no todas las funciones que vamos a ver en esta materia son puras, y de hecho ustedes no se van a encontrar siempre funciones puras en el trabajo. La idea o lo esperable es que traten de hacer funciones puras siempre que puedan, porque eso les va a ayudar a que el código sea más mantenible, más predecible y que sea más fácil de testear en un futuro. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de una función impura. Por ejemplo, la función decir hola, podemos hacer que diga hola mundo. Como acá estamos devolviendo un valor por un canal que no es el return, ¿sí? Es decir, toda función que tenga un print adentro es impura, por definición. Vamos a mostrar que la llamamos. Tengan en cuenta que obviamente si yo no hago la llamada de la función, este código va a ser completamente ignorado porque quiere decir que no me interesa utilizarlo, ¿sí? De hecho,
ustedes ya estuvieron utilizando un montón de funciones que venían hechas por Python y la única diferencia que hay es que ahora nosotros tenemos la posibilidad de hacer nuestras propias funciones. Y es así de sencillo. Esto es un ejemplo de función impura. Algo importante, si ustedes hacen un print de esta forma, no hace falta que acá vuelvan a poner print decir hola, ¿sí? Si ustedes hacen esto, van a ver que les aparece la palabra none. ¿Eso por qué es? Porque la función esta no está devolviendo nada en el return. Entonces, como no devuelve nada en el return, lo que va a hacer es imprimir el hola mundo por la línea 16 y después la línea 26 va a imprimir lo que devolvió la función. Pero como la función no devolvió nada, va a imprimir none. ¿Bien? Otros ejemplos de funciones impuras podrían ser funciones que acceden a variables que están por fuera del ámbito de la función. Fíjense que acá todas las variables que yo estoy accediendo existen dentro de este contexto que está marcado en azul, pero en el caso de otras funciones que podría ser la función decir5, donde podríamos tener, o mejor dicho, la función devolver 5, tendríamos la variable 5 igual a 5 y acá devolveríamos 5. ¿Bien? Esto en algunos casos puede ser que no se los deje ejecutar. En este caso Python no tiene problema en hacerlo. Fíjense qué es lo que pasa cuando llamo a la función 5. Lo esperable sería que no devuelva nada. ¿Por qué? Porque en este caso yo no estoy imprimiendo el 5. Pero lo estoy devolviendo por un return, pero no estoy haciendo nada con ese 5. Entonces acá sí es necesario que hagamos un print o que lo asignemos a una nueva variable, como por ejemplo número. Una vez que imprimimos el número que viene de esa función, podemos ver que esta función que está acá es impura y son el tipo de funciones que queremos evitar. ¿Por qué son el tipo de funciones que queremos evitar? Imagínense que alguien le hizo la siguiente modificación a esta función, ¿sí? Vamos a hacer esto. Acá tenemos un problema. Cada vez que alguien llama esta función, el valor de 5 va a ir incrementándose y lo que me va a devolver la función va a dejar de ser un 5, ¿sí? Y tenemos dos problemas con eso. Primero, que no es predecible. Yo como programador, si veo que existe una función que se llama devolver 5 y la quiero usar un montón de veces, yo esperaría que me devuelva un 5, no que de repente me empiece a devolver otra cosa. Eso es porque esta función no es pura y justamente es el tipo de funciones que queremos evitar. Siempre queremos funciones que traten de recibir todos los datos por los parámetros de entrada o los argumentos y que devuelvan una única salida en el return. Esas son la clase de funciones que nos interesan. Otros detalles interesantes para recalcar con las funciones es que siempre vamos a tratar de que se encarguen de algo específico. La idea no es que la función me resuelva todo el programa, porque ese tipo de funciones son más difíciles de hacer y por otro lado no voy a poder aprovecharlas tantas veces. En cambio, si yo hago una función que hace una tarea específica y precisa, yo voy a poder reutilizarla un montón de veces a lo largo de mi programa. Así que bueno, espero que les haya servido esta introducción al mundo de las funciones. Tengan en cuenta, además, que las funciones se pueden encadenar, ¿sí? Yo puedo llamar a una función y que el resultado de esa pase por otra función. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otra oportunidad. Chao.